un paper como es Nature, que no es de mucho prestigio, pero no es del área médica, y puso un titular tan provocador como este, ¿no? Ahorrar sangre salva vidas, ¿no? Y lo que quiere decir es que la transfusión inadecuada tiene un impacto muy importante en seguridad clínica que cuesta, y eso está cuantificado, billones de dólares. Hay quien ha objetivado que actualmente casi la mitad de las transfusiones son o inapropiadas, o sea, no se ajustan a las recomendaciones de las guidelines que están aprobadas por todo el mundo, o bien serían evitables con un correcto proyecto o programa de Patient Blood Management. Y esto es lo que llegaron, este es el resultado de este paper, que es un International Consensus Conference of Transfusions and Outcomes, y veis que realmente casi llega al 60% de las transfusiones que serían inapropiadas, de acuerdo al análisis de más de cientos de papers. Sabemos en calidad que algo no se hace bien cuando existe una enorme variabilidad clínica, y en la transfusión eso ocurre. Hay una inexplicable variabilidad para un mismo procedimiento, y no de un procedimiento que sea muy heterogéneos, sino de aquellos que son muy sistemáticos y pautados, como son, por ejemplo, las prótesis de cadera y rodilla. Para mostraros, esos son los resultados de uno de los valores que se obtienen con el MAP, que os explicaré, que son los resultados del año pasado en España de 34 hospitales con más de 20.000 procedimientos. Cada punto es un hospital. Fijaros, para una prótesis de cadera habían hospitales que transfundían menos de un 5% y hospitales que llegaban al 45%. Y esto sucede en cada uno de estos tipos de cirugía. La de rodilla, prótesis de rodilla, en cáncer colorectal abierto, laparoscópico, en cirugía cardíaca aún es más abierta la variabilidad, en fracturas de fémur o incluso en patología médica como es el sangrado gastrointestinal. Y si solo la transfusión inadecuada solo supusiera un aumento del consumo de las bolsas de sangre y por lo tanto el coste de estas bolsas, pues bueno, hay muchas ineficiencias en el sistema de salud. Pero es que la transfusión inadecuada no es neutra, no es neutra. Este estudio en el 2010, analizaba todos los pacientes hospitalizados en Estados Unidos, 38 millones de pacientes, de los cuales 5.8 recibían alguna transfusión durante la hospitalización. Después de ajustar por los diferentes factores confusionales, comorbilidad, edad, sexo, indicación de la transfusión, pudieron cuantificar que cada paciente transfundido versus no transfundido para la misma patología suponía 2 días y medio más de estancia hospitalaria, 1.7 más mortalidad, casi el doble de infecciones nosocomiales, y esto suponía un coste del paciente que recibía una transfusión respecto a uno idéntico que no la recibía de casi el doble. Hay bastante acuerdo de que PBM, Patient Blood Management, es la mejor estrategia para intentar abolir o reducir las transfusiones que serían evitables o necesarias. Hasta entonces, nosotros, tanto vosotros como nosotros que tenemos lenguas románicas, llamábamos a estos programas de ahorro de sangre. Creo que vosotros llamabais poupanza, ¿no? De sangre, poupanza. Pues de ahorro de sangre o alternativas a la transfusión. Esto sufrió un cambio de paradigma hace unos cuantos años y sacaron el foco en lo que era el tratamiento, porque no estamos hablando de sangre, de ahorrar sangre, sino que vamos a hablar del problema, que entre otros es la anemia, la que tenemos antes o la que producimos,
y el foco se centró en el paciente. Por eso nos cuesta tanto en las lenguas románicas buscar un equivalente, porque patient centra el programa en el paciente y no en una alternativa a la transfusión, no en técnicas de ahorro, en técnicas. No estamos hablando de técnicas, hablamos de pacientes, de programas a medida para evitar la transfusión inadecuada con el objetivo de mejorar los resultados en salud. Lo que dice este paradigma es que la mejor sangre es la sangre propia del paciente. Si la mejor sangre es la tuya, lo mejor es aumentar la producción de tu propia sangre. Primer pilar. Tratar la anemia preoperatoria o posoperatoria o mejorar el nivel de hemoglobina con la que llegas a quirófano, por ejemplo. Segundo, evitar las pérdidas, minimizar las pérdidas o recuperar la sangre mediante las técnicas de autotransfusión. O, tercer pilar, mejorar las condiciones del paciente, porque la transfusión, el trigger transfusional, tiene mucho que ver con la comorbilidad del paciente. Y todos indicamos en función de si tiene mecanismos compensatorios o no tiene mecanismos compensatorios de esa anemia. Y la grandeza de estos proyectos y de estos programas es que son multidisciplinares y transversales a toda la organización, pero eso también es la dificultad, porque es mucho más difícil poner de acuerdo a varios actores para conseguir el mismo objetivo. Este trabajo se publicó la semana pasada. Por primera vez aparece un trabajo que hace un metaanálisis de estudios de PBM para ver si tiene impacto o no tiene impacto en la seguridad clínica. Y analizan 17 estudios con más de 235.000 pacientes quirúrgicos y llegan a la conclusión que aplicar un programa de PBM con los 3 pilares reduce la transfusión, reduce las complicaciones posoperatorias y la mortalidad y mejora la evolución clínica de los pacientes. ¿Y por qué algo que es tan bueno y que hay tanta evidencia de que es bueno no es un standard of care de todos los hospitales? Os he dicho que es difícil de implementar algo que significa un cambio de cultura, pero estos programas son de altísimo valor para los servicios nacionales de salud. No solo es un triple aim, que no sé si os suena a vosotros, pero es la manera en la que se buscan, la gente que se dedica a la calidad en salud, busca proyectos que sean triple aim, que mejoren la salud de los pacientes, que mejoren la atención del paciente y que encima lo hagan con menor coste. Pero es que el PBM no es un programa triple aim, es un programa cuádruple aim, porque todos sabemos que además añade un beneficio social, porque la sangre es un bien escaso. Estamos en una situación muchas veces de desbalance entre las donaciones y el consumo. Cada vez tenemos una población más envejecida y casi toda la sangre la ponemos en los pacientes de mayor edad, que no son los posibles donantes. Por lo tanto, vamos a un escenario de dificultad y no podemos malbaratar la sangre que es necesaria para pacientes que no podemos evitar transfundir en pacientes que podemos evitar transfundir. Por ello, la Organización Mundial de la Salud ya hizo una resolución en 2010 diciendo que toda la cirugía electiva tendría que llevar asociado un programa de PBM. Y lo dice la Joint Commission, y lo dice la Agencia Europea, y lo dice el National Health Service y el australiano. Y todas las sociedades de Right Care tienen como primer objetivo evitar el overuse de la transfusión en sus programas. En España hubo una propuesta del Ministerio de Sanidad que le pidió a todas las sociedades científicas que le dieran 5 recomendaciones de no hacer. La Sociedad de Anestesiología escogió no programar cirugía electiva con riesgo, en cirugía con riesgo de sangrado hasta haber corregido la anemia y tratado la anemia.
Pero es que en julio de 2018, Susan Wesley, que es una de las más importantes sociedades de Right Care, junto con la Sociedad for the Advance of Blood Management, que viene a ser la sociedad de PBM en Estados Unidos, hizo 5 recomendaciones de no hacer relacionadas con el PBM. Pero bueno, a pesar de todos los esfuerzos, cuesta. Os he dicho que es difícil implementarlo porque son programas transversales que requieren una transformación de una cultura organizativa. Y todos los que se dedican a esto dicen que no hay nada más difícil que cambiar algo que uno hace que le parece que lo hace bien desde siempre. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es intentar convencer a todos los actores, stakeholders, todos, en este programa, ¿no? Tanto las autoridades sanitarias, sociedades científicas, los managers de los hospitales, los diferentes actores, cirujanos, anestesiólogos, hematólogos, médicos de familia, etcétera, etcétera, en base al conocimiento de implementar y planificar los programas de PBM. Como es tan difícil, se hicieron 2 guías europeas, una para ayudar a las autoridades sanitarias y otra para ayudar a los hospitales a implementar el PBM. Y recomendaban tener en cuenta la metodología Donevian como para mejorar la calidad en salud. O sea, analizar tu estructura, tu hospital, analizar el proceso, el PBM en tu hospital y correlacionar con los resultados que obtienes en salud. Y exactamente esto es lo que es el MAP. El MAP, Maturity Assessment Model in Patient Blood Management, lo que hace es un mapa de tu hospital. Te sitúa. ¿Dónde estás tú? Analiza tus datos y te dice, en PBM estás así, en diferentes, digamos, procesos. Es una matriz que contiene las dimensiones que queremos cambiar. Analizamos, como en la metodología Donevian, analizamos la estructura. ¿Cómo está tu hospital? ¿Tenéis un grupo de PBM? ¿Hay un PBM líder? ¿Hay qué grado de conocimiento tienen los diferentes estamentos, enfermería, los médicos sobre el PBM? ¿Hay guidelines? ¿Qué información recibís de los sistemas de información en tu hospital? ¿Cada uno de vosotros sabe cuántos pacientes anémicos vienen a operarse de cirugía de cadera o de rodilla? Segunda parte, analizamos el proceso de acuerdo con indicadores de los 3 pilares del PBM. No lo hacemos para todos los procesos. Hemos escogido los 5 procesos que tienen mayor consumo de sangre en los hospitales. Cadera y rodilla, cáncer colorectal, cirugía valvular, fractura de fémur y un proceso médico, que es la hemorragia gastrointestinal. Y con estos resultados analizamos la transfusión y los outcomes mayores. A cada uno se le da una puntuación y puedes estar en nivel básico, inicial, avanzado o excelente. Esta es la matriz del MAP. Esta es la matriz que vais a ver. Esto puede ser tu hospital y este puede ser la media de tu país, por ejemplo. Lo importante es que la estructura se analiza de acuerdo a un cuestionario y a una encuesta que se hace a los facultativos. El proceso se extrae directamente de las bases de datos de los hospitales, igual que los resultados o los outcomes. Lo que hace este proyecto es decirte dónde estás como hospital, qué grado de madurez tienes en la práctica del PBM, te facilita la implementación, te hace benchmark con otros centros, identifica la variabilidad transfusional, pero también la variabilidad de la aplicación de los diferentes drivers de PBM, te permite evaluar de manera continua lo que estás haciendo, porque después puedes chequear qué pasa al año siguiente y facilita la comunicación entre todos los actores que tienen que poner en marcha el PBM. Y este proyecto ha sido un proyecto de éxito
que empezó en 2014 y se aplicó por primera vez en 2015 con 8 hospitales, en 2016 20, en 2017 34 y en 2018 43. Esos son los hospitales y estos son los que repiten, o sea que la mayoría de hospitales quiere continuar involucrada en el proyecto. Este año teníamos 50 centros por todo el territorio y se han analizado en el 2017 42.666 procedimientos para obtener los resultados. Como os he dicho, se diseñó la herramienta en 2014. En 2015, con 8 hospitales, se hizo un piloto que nos permitió demostrar la factibilidad de transformar la evidencia, las recomendaciones de PBM en una serie de indicadores. También la factibilidad de obtener esos indicadores extrayéndolos de los datos, de las bases de datos de los hospitales y de la manera más homogénea para poder comparar los centros hospitalarios. En 2016 se validó la herramienta con 20 hospitales y 2 años y más de 30.000 medidas. Y pudimos demostrar que era factible diagnosticar pues, que los hospitales que tenían mejores indicadores en PBM tenían menos transfusión, se correlacionaba bien con la transfusión. Una muestra de que podemos analizar la estructura, la madurez con esta herramienta. Estos son los hospitales analizados este año. Los datos pertenecen al 2017. Cada barra es un hospital. Tenemos hospitales que el nivel de madurez en su estructura es de un 20% y hospitales que tienen una madurez en PBM de casi el 90%. Ya hemos consolidado esta herramienta en el 2017 y hemos podido observar la variabilidad en los diferentes indicadores. Y eso es un poco el tema que nos ocupa, ¿no? Decíamos que el objetivo era saber desde los artículos a la práctica qué pasaba. Pues cuesta mucho cambiar una cultura. Nosotros en España tenemos un documento que se llama Documento Sevilla, que esta es la segunda edición en la que analiza todas las alternativas a la transfusión y mira el grado de recomendación de acuerdo a la evidencia científica. La semana que viene nos reunimos para hacer el Documento Semilla 2018, pero como aún no os puedo presentar los resultados, lo haremos de acuerdo al 2013. En el 2013, hace 5 años, la recomendación de tratar con la anemia preoperatoria en los pacientes de cirugía ortopédica con eritropoyetina era una recomendación 1A. Habían más de 10 ensayos clínicos que mostraban la eficacia de este tratamiento. ¿Y qué pasaba con el hierro endovenoso? Igual, en los pacientes de cirugía mayor electiva con déficit de hierro absoluto funcional, el hierro intravenoso para mejorar la hemoglobina preoperatoria y evitar la transfusión era la recomendación 2A. Con la evidencia acumulada actualmente seguramente ya será 1A. ¿Y cuál es la realidad? Resultados, tenemos por ejemplo este trabajo que es uno de los últimos trabajos randomizados en cirugía mayor utilizando hierro endovenoso en el preoperatorio. Veis que hay un incremento en 2 semanas de la hemoglobina y a las 4 semanas del posoperatorio es mejor la hemoglobina al alta, mejor la corrección también de la ferropenia y tiene un impacto claro en salud, menos estancia hospitalaria, menos transfusión, 53% a 12,5%. Pero esta es la realidad. Estamos hablando de evidencia casi 1A. ¿Y cuál es la realidad? Pues en España, que pensamos que estábamos bastante bien, pues hay hospitales, cada punto es un hospital que en prótesis total de cadera jamás trata la anemia preoperatoria y hospitales que la tratan en el 80%. Lo mismo ocurre en cáncer colorectal, que le administran hierro pues, a partir de una manera, digamos, pautada, pues
a partir del 18%. Es que muy pocos hospitales realmente tratan la anemia ferropénica, incluso en el cáncer colorectal. Y en cirugía cardíaca aún menos. Lo mismo pasa también con el segundo pilar. También es una recomendación 1A la administración de ácido tranexámico en cirugía cardíaca y en cirugía ortopédica. Y aún hay hospitales que nunca ponen en cirugía de rodilla tranexámico y hospitales que lo ponen incluso a los que tienen una contraindicación. Lo cual es alucinante, pero esto es la realidad. ¡Ay! Que me voy a caer. Bueno, estamos en 2018. Como os he dicho, ya tenemos casi 50 hospitales implicados en este proyecto. ¿Qué ha habido de nuevo? Pues estamos haciendo una serie de reuniones con los diferentes servicios de salud en España. Ya sabéis que hay diferentes comunidades autónomas y hay y los servicios de salud son diferentes en cada comunidad autónoma. Hemos ido ya a 2 y durante todo el año iremos a todas ellas para intentar convencerlas de que apliquen el PBM, ayuden desde las autoridades sanitarias. Estamos en la fase de internacionalización, por eso estoy aquí también, porque queremos que Portugal puede ser un buen sitio para empezar a aplicar también este proyecto. La novedad más importante de este año es que este grupo ha pasado a ser un grupo de investigación dentro de el grupo de investigación de mi hospital, que es reconocido por la Universidad Carlos III y, por lo tanto, capaz de recibir fondos competitivos tanto de Europa como de España. Y hemos empezado las publicaciones, que empezaréis a ver muy pronto. Bueno, ¿qué es lo que obtiene un hospital? Pues, como os he dicho, saber dónde está en los procedimientos de mayor consumo, correlacionar sus resultados con sus propios resultados en transfusión y en outcomes, saber qué aspectos, dónde están sus gaps, en qué indicador tienen que hacer algo. A lo mejor trata muy bien la anemia preoperatoria, pero no tienen un trigger transfusional muy malo, o al revés. Y entonces aquí te da el diagnóstico para saber dónde tienes que actuar. Facilita la comunicación entre los hospitales y te permite medir hoy, hacer medidas para mejorar, diferentes intervenciones para mejorar y ver si realmente has conseguido ese objetivo. Aparte de contribuir a mejorar la herramienta y a generar evidencia científica, que es lo que obtienen los líderes clínicos participando en este proyecto. Y esto es todo. Molt obrigada.